Este ya está enviado al correo. Esta otra no está enviada todavía, la que está en azul. Esa les envío hoy junto con el video que... O sea, vamos a hacer un video para este y otro video para la prueba de azul. Entonces, a ver, por ejemplo, dice, considerando los conjuntos propuestos, ¿cuál de las relaciones de AB representa la función? A ver, ¿cómo será el desarrollo de este? Tenemos este conjunto y este conjunto de acá. ¿Cuál de las relaciones A en B representa la función? ¿Será que el par ordenado A, B, donde que B es mayor que A? Eso quiere decir que si yo hiciera los pares ordenados, por ejemplo, 1, o sea, 1 del conjunto de aquí y 1,1. O sea, según el manifiesto de aquí dice que el par ordenado es tal que el B es mayor que A, es decir, recuerden que ese sería el A y ese sería el B. ¿Sí? ¿Es verdad que B es mayor que A? Falso, ¿no es cierto? Entonces no considero esta. Aquí, A, B, tal que B es igual a 3 menos 1. Es decir, el valor de B, de este de aquí, es igual a 3 menos 1, dicen, ¿no? 3 menos 1 sería 2, ¿no es cierto? Lo cual es falso, porque aquí lo que estamos viendo es el 1. ¿Sí? En esta de aquí, A, B, tal que el valor de B, es decir, este, ¿sí?, es igual a 2A menos 1. 2 por 1, 2, menos 1, 1. Entonces sí es, o sea, tal que el valor de B, dice, es igual al valor de A menos 1. Lo cual sería falso, ¿no es cierto? ¿Cómo? Lo cual sería verdadero, perdón. Porque el valor de B, si nos damos cuenta, vale 1. Y ese dice que es igual a 2 por A, 2 por 1, 2, y menos 1 me da 1, lo cual sí es verdad. Miren, el valor de B es 1. El de aquí es falso porque dice que el valor de B, es decir, este valor de aquí, es A más 2. Falso, porque sería A más 2, 1 más 2 sería 3. Por lo tanto, la correcta es la de aquí. ¿Sí? No, estas de aquí son, las que ustedes ven señaladas aquí, son las que algún comedido ha dado señalando, pero no es en realidad la propuesta correcta. Voy a volver a repetir. Aquí es 1,1. Sí, me refiero a 1,1. Es decir, un elemento A le vamos a llamar a un elemento del conjunto A. Y B le vamos a llamar a un elemento del conjunto B, que sería... O sea, estoy cogiendo este con este. Recuerden que cuando hablamos de relaciones, hablamos de pares ordenados, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Y en el conjunto B tendría en cambio 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando hacemos relaciones, lo que hacemos es conjuntos de pares ordenados. Yo estoy cogiendo uno de ellos. Estoy cogiendo este de aquí. ¿Sí? Entonces, según este de aquí, lo que manifiesta es que este par ordenado que yo acabo de hallar, 1,1, es tal que B, es decir, la segunda coordenada, es mayor que falso, ¿no es cierto? Esto es falso. ¿Ya? Esta de aquí dice A, B es 3 menos 1, es decir, B, este es igual a 3 menos 1, que sería 2, falso, porque está el 1. ¿Sí? Este dice B es igual a 2A menos 1. ¿Sí? Es decir, este es 2 veces este, 2 por 1, 2, menos 1, 1, lo cual es verdad. Este es 50. ¿Sí? Entonces está diciendo que este es igual a 2 por este número de aquí, menos 1. 2 por 1, 2, menos 1, 1, si es verdad, ese sí da. Entonces debe ser posible. En cambio aquí dice que B es A más 2. Es decir, este de aquí sería 1 más 2, que sería 3, falso. Entonces la correcta sería la opción C. ¿Sí? Esa es correcta. No, esa no tiene que aprenderse muy de memoria. Vienen varios casos.
Bueno, volviendo a la parte de proposición, recordemos que una proposición podía ser verdadera o falsa. ¿Cuándo decíamos que no era proposición? Cuando tenía una variable, ¿no es cierto? Entonces esta no es proposición. Esta de aquí sí es, ¿no es cierto? Esta también. Carlos para presidente carece de objetividad, por lo tanto esa no es proposición. 2, 3 serían las correctas, sería la opción C. ¿Sí? Claro, cuando ustedes le impriman, ahí van corrigiendo ahí van haciendo y corrigiendo lo que está mal. Mande computador. No, yo les estoy mandando tal como la conseguí. Y así están, así con esas mismas están vendiendo, como les digo, en el Coca a $500 cada. Esta prueba de aquí la están vendiendo en $500. Sí. Así como está. Sino que incluso más borrosas porque son las fotos que han tomado de la computadora. Bien, veamos esto. Conector lógico y las proposiciones. ¿De cuál nos acordamos aquí? Bueno, puede ser de la condicional, ¿no es cierto? Pero quizá una de las más fáciles de acordarse es la conjunción. ¿Cuál era la conjunción? La I, ¿no es cierto? La que tiene I es la de aquí. Entonces conjunción sería 2A. La que tiene 2A es esta, ¿no es cierto? Entonces ya cojo esta de aquí. Con todo, si gustan, corroboremos. 1B dice, condicional, sí, ¿no es cierto? Cuando tiene sí, condicional. Solo sí. Sí, cuando eso, solo sí, perdón. Solo sí. Sí. Y la otra, bueno, sería la que faltaría, la que complete. Dice con base al enunciado, ¿cuál no es proposición? Dice todas son proposiciones simples, excepto una de ellas no es proposición simple. No trabaja, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene este operador, la negación. No nos olvidemos que los operadores lógicos son la conjunción, que sería la I, o con este símbolo de aquí, la disyunción, que sería la O con este símbolo de acá, el condicional, que era solo sí, o cuando decía también, otra forma era sí entonces, ese también era condicional, y su símbolo es una flecha. Y ¿cómo es el bicondicional? Cuando era sí y solo sí. Es un poco más estricta la bicondicional. Sí y solo sí. ¿Sí? Hay que saber diferenciar entre las dos, cuando se ocupa el uno y cuando se ocupa el otro. El condicional generalmente se ocupa cuando en la vida práctica es más usado el condicional que el bicondicional. El bicondicional es usado más para propiedades, por ejemplo. Cuando digo A es igual a B, sí y solo sí, B es igual a A, que sería el axioma o la propiedad simétrica de los números reales, por ejemplo. Entonces ahí es ocupado un bicondicional. En cambio el solo sí es más usual. Por ejemplo, dice, vuela solo si tiene alas. Sí, ahí sería un condicional. Pero ocuparíamos un bicondicional si dice, es hombre, sí y solo sí tiene genitales masculinos, por ejemplo. Entonces ahí es más estricto, o sea, es una propiedad para ser hombre. En cambio, para volar no es obligatorio o 100% estricto que tenga alas. Puede ser esto y hacerle volar. Sí, entonces solamente es una condición para que vuele. En cambio, el bicondicional es mucho más rígido, mucho más estricto. Y el último conector, que sería la negación. Entonces la negación viene con el no, que viene con este símbolo, así o así, una de las dos. Ahora, en el caso de aquí, recuerden que teníamos dos tipos de proposiciones, la simple y la compuesta. Una proposición simple, cuando ustedes les evalúan o les toman esta evaluación, lo primero que quieren saber es que si usted sabe determinar qué es una proposición simple. Entonces, en este caso, usted le pone una serie de proposiciones para medir si es que usted domina esto. Usted ya domina aquí, entonces se supone que ya usted lo sabe. Entonces, en segunda instancia, cuando vamos a las proposiciones compuestas, aquí no le van a medir usted si sabe o no sabe qué es una proposición simple, porque eso ya lo evaluaron en la pregunta anterior. Aquí lo único que están midiéndole es que si usted sabe lo que es una proposición compuesta. Pero se dice que es una proposición compuesta
cuando lleva un operador. Siempre que lleve un operador, inmediatamente decimos que es una proposición compuesta. Entonces, es compuesta cuando tiene un operador. Como les digo, hay dos tipos de proposiciones, simple y compuesta, no hay más. Es como que les dijera, si es hombre, si no es hombre, entonces ¿qué es? Mujer. Entonces, si no es simple, ¿qué es? Y si no es compuesta, ¿qué es? Simple. Ahora, ¿cuándo se dice que es una proposición compuesta? Cuando tiene un operador. Cuando esté presente un operador, es una proposición compuesta. Ahora, aquí dice, todas son simples, excepto, es decir, si no es simple, ¿qué es? Compuesta. Entonces me están pidiendo cuál de ellas es una compuesta. Por lo tanto, será compuesta aquella que lleve un operador. Por lo tanto, esta es la que no es simple, o la excepto de simple. Bien, veamos este de aquí. Dice, identifica el diagrama de Venn que corresponde a la operación. Lo primero que debemos hacer siempre es medir cuántos conjuntos tengo. En este caso tengo 3 conjuntos, ¿sí? El conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Ahora, me dice que una de ellas tiene esa zona rayada, ¿no? Primero debemos hacer lo que está dentro del... Debemos hacer lo que está dentro del paréntesis. La lógica dice primero hacer lo que está dentro de los signos de agrupación. Entonces sería B intersección C. B intersección sería esta zona de aquí. Esta. Y luego me dice que al conjunto A, le reste eso, es decir, le quite eso. Entonces, si al conjunto A, ¿ya? Si a mi conjunto A, que sería todo esto, le quito esa zona, me quedará todo esto de acá. Eso quiere decir A menos esto. Es decir, B intersección C es la zona de azul. En cambio, A quitado menos B intersección C, me quedaría esta partecita de aquí. Por lo tanto, busco las opciones cuáles vienen pintadas a esa zona y vemos que en este caso ninguna, ¿no es cierto? Sí, ninguna tiene esa respuesta. ¿Sí? Veámosle la A, tal vez esa. No, porque la A lo que tiene pintado es solo esto. La B tiene pintado solo esta partecita. La C tiene pintado esto. Y la D tiene pintado esto. Sí, es decir, a la D le falta esta partecita. No se visualiza, me parece que sí está pintada. No parece que está pintada. Entonces sería la D. La D es la correcta. Sí. Esa sería la correcta, la opción D. Ya, verán. Hay que tener en claro que también lo primero que hay que tener en claro, que ustedes estén conscientes que la prueba de segundo a séptimo es la más sencilla de todas las pruebas, de todas las evaluaciones. Porque a los de matemática, por ejemplo, de octavo, noveno y décimo, ellos sí les ponen a morir o matar o morir, una de dos. Esta es una prueba bien complicada. Sí, pero ustedes sí pueden manejar la lógica. O sea, una de las características es que la prueba de segundo a séptimo ha sido desarrollado por una persona que maneja bien la lógica. En cambio, las otras pruebas han sido diseñadas por especialistas de cada área. Por ejemplo, la de matemática por un matemático. Y los matemáticos no son muy buenos así como para tratar de manejar la lógica, sino lo que buscan es decir, bueno, a mi matemática nadie la iguala. Yo soy el mejor matemático del mundo y nadie puede igualar mi nivel. Entonces lo que busca es tratar de que caigan los docentes. En cambio, en las de ustedes, lo que se busca es medir conocimientos básicos. O sea, es una prueba mucho más técnica. No es una prueba como las otras que se están evaluando. ¿Sí? Entonces, por esa razón podríamos decir que no es que sea más fácil, sino que los contenidos son adecuados. O sea, la prueba es posible lograrla. ¿Sí? Entonces, uno de los principios que se maneja es que cuando usted observa una serie por ejemplo, yo esto de aquí le llamo un chorizo, porque voy a tener que hacer un montón de cosas, tantas operaciones que están presentes
Para este ejercicio tengo que hacer un montón de operaciones y encima de eso me da un gran conjunto de datos. Estoy seguro que si ustedes les tomaran en este momento el examen, no lo hubiesen hecho esta pregunta. Hubiesen dicho, bueno, paso a la siguiente y le dejo esta pendiente. ¿Sí? Porque una persona que se dedica a hacer esta pregunta comenzaría a perder mucho tiempo. ¿Sí? Lo mismo cuando veamos esas con números decimales, periódicos y todo eso, por ejemplo, una que hay en el simulador. Igualmente uno dijera, no, esta de aquí la dejo para el último, mejor paso a la siguiente, donde quizá me demore en seleccionar el sinónimo de una palabra, me demore unos 10 a 15 segundos, a que coger esta pregunta y demorarme unos 2 o 3 minutos. ¿Sí? Pero hay un principio básico cuando se maneja la lógica. Verán, las personas que hacen evaluaciones lo primero que buscan es hacer ejercicios en los que usted pueda lograr. Y ellos están conscientes que van a poner unos problemas que se demore más tiempo que el disponible, que ustedes les dan. Esas preguntas de ahí, ellos saben muy bien, psicológicamente usted llega a esa y dice, no, esta no la voy a hacer, y va a la siguiente. Entonces esas preguntas de ahí, ellos también están conscientes de que son preguntas que no la van a poder lograr ustedes inmediatamente. Por ejemplo, esta. Entonces ellos lo que buscarán es a esas que usted tal vez deje para el último, dejarlas en la opción A. ¿Sí? La opción A es la correcta, las más complicadas y las más difíciles. No es una regla general, sí, más o menos es una regla que tiene un peso de un 90%, pero si es una regla acertada como para poder salirme al último rato. Es decir, digamos que usted está por cerrarse el programa y tiene 30 segundos, entonces vaya y cójale la A en las que usted le dejó al último. Por eso la forma correcta de dar esta evaluación es, veo, si sé que puedo hacerla en el minuto que tengo, entonces la realizo. Caso contrario, voy a la siguiente. ¿Puedo lograrla? Sí, la hago, en unos 40, 50, máximo unos 40 segundos. La cliqueo. Voy a la siguiente. Digo, a ver, esta de aquí. Veo un ejercicio de esta naturaleza, digo, no voy a poder lograr. Paso a la siguiente y así sucesivamente. Entonces, al último, usted se debe quedar con unas 15 a 20 preguntas que no las ha logrado resolver. Usted debe al final contar con un tiempo más o menos de unos 15 minutos en los cuales tratará de resolver las 20 que le quedaron, por ejemplo. Sí, pero recuerden que el tiempo es insuficiente. Así que de las 15 o 20 que les quedaron, traten de hacer en esos 15 minutos, ocupar unos 10 minutos para resolver. Y esos 5 que le quedaron ya vamos con la más complicada vamos con la A. Sí, traten de coger la A. Es una buena idea hacer esto. ¿Sí? No es una regla, pero por lo menos van a salvarla. Pero cuidado, no es que usted coge por ejemplo, sí, no es que usted coge entonces en este caso sería esto, ¿no? Pero por ejemplo en el ejercicio de acá, híjole, no sé lo que es un subconjunto, así que cojo la A, o sea, no, eso es absurdo, ¿no? Entonces, son para ejercicios complicados, largos, extensos. Sí, ahí generalmente es la opción A. Bueno, referente a este problema de aquí, creo que alguno de ustedes mismo fue que me supo manifestar que el número de subconjuntos propios era el número de elementos elevado al cuadrado, ¿no? Alguien dijo eso, creo, en una clase. Sería 4 al cuadrado, lo cual me daría 16. ¿Sí? Ese es el número de subconjuntos propios. Pero si es que, por ejemplo, me olvido de eso, porque ustedes pueden que lleguen a la prueba y digan, ¿era 4 al cuadrado o era al cubo o qué? Entonces lo único que hago es ir formando, ¿no? Conjuntos de un elemento sería A, B, C y D. De 2 elementos, A, B, B, C, etc. Y voy haciendo así, más o menos voy contando y estableciendo cuántos hay. Es decir, su conjunto es cuántos conjuntos puedo formar con estos elementos, conjuntos de uno solo, conjuntos de 2, conjuntos de 3 y por último conjuntos de 4. Y si ustedes cuentan les va a salir 15. ¿Pero por qué les queda 15? Si supuestamente son 16. Porque hay un conjunto que le pertenece a todos los conjuntos. ¿Cuál es ese? El conjunto vacío. Ese le pertenece a toditos. Así que, por eso, si es que aquí hubiera la opción 15, por suerte no la hay. Y si ustedes contaran,
Les va a quedar 15, tal vez cogieran ese. Pero se olvidan que el vacío le pertenece a todos los conjuntos, por lo tanto, claro, 16. Por esta reglita, ¿no? Sí. Bueno, en este ejercicio de aquí, lo único que estaba era pintada esta zona de aquí. Esta zonita está pintada. Nada más. Claro que, por suerte, por cierto, a mí me dan números, ¿no? Lo cual me da la idea de que tengo que operar. O sea, no todo voy a operar, simplemente lo que hago es ver las opciones y ver lo que me están pidiendo. En este caso me dice qué zona es la que está rayada. ¿Qué zona sería? Pues una intersección, ¿no es cierto? O bien en la A o bien en la B, ambas muestran intersecciones. ¿Ya? Pero hay una analogía entre lo que es la lógica y los conjuntos. En la lógica tenemos la conjunción, perdón. La conjunción, análogamente en la teoría de conjuntos, es la intersección. Es decir, siempre que ustedes vean una intersección, estamos hablando de una conjunción, es decir, de la I. ¿Ya? Y siempre que veamos, en cambio, una disyunción, que sería, en cambio, la O, estamos hablando de una unión. Y este es el único caso que también llega a la aritmética. Sí, nace con la lógica como disyunción, se pasa a teoría de conjuntos como unión y llega a la aritmética como signo más. Es decir, cuando ustedes les dicen, ¿cuántos, digamos, ¿no? Que aquí estuvieran profesores digamos que están 5 profesores de matemática y 3 profesores de lengua, por ejemplo. Si yo les pregunto, ¿cuántos profesores de matemática o lengua están en el curso presentes? ¿O están presentes en el curso? Bueno, ¿cuántos serían? ¿Cuántos profesores de matemática o lengua están presentes aquí? Dije que de matemática están 5 y de lengua están 3. 8, ¿no es cierto? Porque cuando yo estoy diciendo O, lo que estoy diciendo es que suma. Sí, es la analogía. ¿Sí? Siempre que me digan O, es una suma. Verán, digamos que este es un caso típico también que suele tomar. Digamos que yo digo que aquí están presentes, digamos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Están presentes 18 profesores, de los cuales 5 son de matemática, 7 son de lengua, y mi pregunta es, ¿cuántos son y el resto, los que sobran, son de gramática o de estudios sociales, por ejemplo? Sí, mi pregunta es, ¿cuántos son de estudios sociales? Serían 6, ¿no es cierto? Sí, para completar, siempre hay que completar el total. Este diagramita es el diagramita de árbol que se ocupa mucho para lo que es la probabilidad. ¿Qué tal si yo les hubiese dicho? Existen 18 profesores, 5 de mate, 7 de lengua y el resto son de sociales. ¿Cuál es la probabilidad de coger un profesor de sociales? Entonces primero tenía que hallar cuántos profesores de sociales hay y dividirlos para el total, que sería 18, lo cual me dará un tercio. ¿Sí? Eso es un poquito de la probabilidad, que también lo habíamos analizado en algún video. Creo que también se les compartió ese video de probabilidad. Entonces, ¿cuál sería en este caso? La B, ¿no es cierto? Porque aquí está presente la intersección y la conjunción. ¿Sí? Entonces, eso también viene una pregunta muy similar a esta. ¿Sí? Ahora, digamos que hubiese estado rayada esta parte de aquí, supongamos. Sí, solo esta parte de aquí. ¿Qué era eso? ¿O qué es eso? A menos B, ¿no es cierto? Y miren lo que dice acá. Dice A menos B es tal que X le pertenecen a A y X no le pertenecen, porque aquí está luego, si se dan cuenta, y X no le pertenecen a B. ¿Está correctamente escrito esto? Dice X le pertenecen a A, por supuesto, X le pertenece a A, y X no le pertenecen a B. No le pertenece esto. Es correcto, porque los X, miren, si es que yo dibujo aquí una X, ahí está mi X. ¿Qué pasa con esa X? Sí le pertenece a A, ¿no es cierto? Y no le pertenece a B. Eso es lo que trata de decir con esta simbología. ¿Sí? O sea, es una simbología en lenguaje formal.
¿Estará bien esta? Dice A complemento. ¿Qué sería el A complemento en cambio? Eso, todo lo que le pertenece al universo menos A, perfecto, muy bien. ¿Ya? Entonces, el A complemento sería todo esto. Todo lo de afuera de A. ¿Sí? Todo lo que está afuera. Cuando yo hago el análisis de un conjunto, me olvido que está el otro. Estoy enfocado solo en A. El B ni me interesa si quiere. Sí, ese sería el A complemento. Veamos si está bien escrita la nomenclatura de A complemento. Dice, X le pertenece a A. Desde ahí está mal, ¿no es cierto? Desde ahí es falso. Y X no le pertenece a A, dice. X le pertenece a A y X no le pertenece a A. Desde ahí está falso cuando dice que X le pertenece a A. Entonces esta nomenclatura, además de no ser la respuesta de este problema, está mal escrita. ¿Cómo sería, a ver, si es que yo quiero decir que es el A complemento? Sería X le pertenece a cuál. Esto es la X, miren, ahí está la X. ¿A cuál le pertenece? No. ¿No ven que es todo lo que está fuera de A? Hagan cuenta que el B ni existe siquiera. Al universo. X le pertenece al universo y no le pertenece a cuál. Perfecto. Y no le pertenece al conjunto A. Ahí estaría en cambio lo que sería el complemento. Esa sería la manera correcta de expresar el complemento de un conjunto. Aquí, esta de aquí sería la unión, ¿no es cierto? Claro, Unión debe estar con la otra. ¿Sí? Eso sería por esta parte de aquí. Bien, determina la cardinalidad de la intersección de los conjuntos de A y B. ¿Qué era una cardinalidad? Eso, muy bien, el número de elementos presentes. Si yo digo, ¿cuál es la cardinalidad de este conjunto de aquí? Ustedes van a decir que son 18 creo que, ¿no? 18. Entonces la cardinalidad es 18. Para tomar en cuenta lo que es cardinalidad, no interesa la especie de los elementos que estén dentro del conjunto. Por ejemplo, digamos que yo hago una operación y la cardinalidad me quedó 5. O mejor dicho, no la cardinalidad, el elemento que está dentro del conjunto es el elemento 5. ¿Cuál sería su cardinalidad? Ya, usted hace esta operación, digamos aquí dice la cardinalidad de la intersección. Ya, hace la intersección y se queda con este elemento. 5. ¿Cuál sería su cardinalidad? 5. La cardinalidad, número de elementos. Usted dice que es 5, falso. Un elemento. Sí, solamente está presente un elemento. Si tuviera aquí el 10, ¿cuál sería su cardinalidad? Uno mismo. Por eso digo, para la cardinalidad no interesa la especie, simplemente cuántos están presentes, nada más. Sí. Bien, entonces miren, por ejemplo aquí dice, determina la cardinalidad de la intersección de A y B. Ok, primero hay que saber cuáles son los elementos de A y cuáles son los elementos de B. Es decir, expresar a los elementos por extensión. Entonces, aquí me dice que X, cuidado que no es sobre 2, sino que X tales que están entre el 2 y el 5, dice. X tales que están entre el 2 y el 5 y que son naturales, pero el 2 debe estar incluido porque ahí está el igual y el 5 debe estar excluido. O sea, otra palabra lo que dice cuáles son los números naturales que están entre el 2 y el 5. ¿Cuál sería? Eso, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? No le considero al 5 porque el 5 no está igual, está simplemente menor. Ahora aquí dice X tales que X al cuadrado más X menos 6 igual a 0, donde que X pertenece a los enteros. Si ustedes se dan cuenta, esto es una ecuación de segundo grado. Para allá, lo que me está pidiendo es que en el conjunto B ponga las raíces de esa ecuación. Sí, los valores que hacen que cumpla la X. Entonces me veo obligado a resolver la ecuación de segundo grado. ¿Cómo se resuelve una ecuación de segundo grado? Básicamente factorizando, ¿no es cierto? ¿Sí?
Por eso es que a usted no le permiten llevar una calculadora un poco más sofisticada, porque existen calculadoras, por ejemplo la FX 750 creo que es, en la cual usted pone directamente el 1 y el -6 en un programa y automáticamente le bota los valores. Sí. Bueno, entonces lo que se hace es abrir dos paréntesis, poner la X aquí y la X acá. El signo del primerito de este, o mejor dicho el segundo sería, ¿no? Le pongo aquí, más. Y hago la ley de los signos con este de acá. Es decir, entre los dos elementos, hago la ley de signos, que me daría menos, eso pongo acá. ¿Sí? Es decir, el resultado de la ley de signos pongo acá. Ahora, busco dos números que multiplicados me den 6. Y en este caso, restados porque tienen signos diferentes, me dé el 1. Aquí cuando no hay nada, se sobreentiende que está el 1. Si estuviera ahí el 2, buscaría que restados me den 2. Pero en este caso, cuando no hay nada, se sobreentiende que está el 1. Sería 3 y 2. ¿Dónde pongo el 3? ¿Dónde pongo el 2? El mayor se le pone en el signo de aquí. Como aquí está el signo más, entonces al mayor se le pone ahí. Y acá el 2. Alguien dice, ya encontré las raíces. 3 y menos 2. Falso. ¿Sí? Las raíces son los valores que le harían 0 a los paréntesis. ¿Sí? Es decir, los valores que le van a hacer 0 a los paréntesis serían en este caso, ¿cuánto debería valer X? ¿No? Para que le haga 0 de paréntesis. Menos 3. ¿Y el X cuánto debería valer? 2, ¿no es cierto? Este era 2 de pronto. 2, ¿ya? Entonces, en este caso el X debe valer menos 3 y acá el X debe valer 2. Esas son las raíces. Las raíces son los valores que le harían 0 a cada paréntesis. Es decir, sería el menos 3, porque recuerden aquí está, la X aquí debería valer menos 3 para hacerle 0. Y aquí debería valer 2, porque 2 menos 2 también da 0. O en otras palabras, si ustedes no desean hacer eso, lo que harían es con signos cambiados. Si aquí está el más 3, sería menos 3. Y si aquí está el menos 2, aquí sería más 2. Simplemente es el signo cambiado. Bien, ya tienen el conjunto B. ¿Qué tengo que hacer? Dice la intersección. ¿Cuál sería la intersección de las dos? El 2. ¿Cuál sería la cardinalidad de ese conjunto? 1, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, justamente la persona que resolvió esta prueba, como vio aquí el 2, dijo la cardinalidad es 2. Pero se olvidó que la cardinalidad no es qué elemento sea, sino cuántos elementos están presentes, nada más. Esa es la cardinalidad. Como se dan cuenta, hasta ahorita creo que ya hemos corregido como unos 3 o 4 problemas que están mal hechos. Sí. Pero bueno, la intención es que ustedes vayan con ese refuerzo. Como les digo, yo creo que mañana máximo hasta la tardecita ya está subido el video. Entonces con eso ustedes tienen para volver a estudiar. Buenas tardes. Veamos esto sería, o este tópico se llama lenguaje formal. El lenguaje formal lo que dice es el uso de símbolos. No queremos el uso de ¿cómo es? Enunciados, palabras, todo eso, sino todo hablando a través de símbolos. Hasta ahorita ustedes ya han conocido algunos símbolos. Por ejemplo, cuando decía A intersección B, son las X que pertenecen a A y las X que pertenecen. O sea, eso ya es comenzar a hablar en lenguaje simbólico. Entonces, un lenguaje formal es un lenguaje más que todo simbólico. Pero también aquí me están utilizando los famosos cuantificadores. De pronto aquí está, así es, ¿no? Recuerden que teníamos dos tipos de cuantificadores. Uno lo que era el cuantificador universal y el otro lo que era el existencial. El cuantificador universal es esta A invertida de aquí, ¿sí? El para todo. Y este de acá, en cambio, es el existencial, que dice que existe al menos un hito, al menos uno. Bien,
Recuerden que el para todo ocupábamos es que todos cumplen con esa característica. Digo, para todos los elementos de este conjunto se cumple que son docentes de la unidad educativa Maximiliano Spiller. En cambio, el existe al menos un docente que, no, es que si, a ese contrapondría. Si es que yo digo que existe uno que no existe, que no pertenece, estaría contraponiéndome al para todo. ¿Sí? Hagamos cuenta que todos son docentes de la Maximiliano Spiller, entonces para todos los elementos de este conjunto se cumple que son docentes de la Maximiliano Spiller. ¿Sí? Pero digamos que hay un profesor de matemática aquí, o dos profesores de matemática, de la unidad, pero que son de matemática. Ahí sería, existe al menos un docente de matemática. ¿Sí? O sea, pero el para todo es cuando todos cumplen. El existe es cuando uno o dos o tres cumplen, pero no cumplen todos, sino algunos nomás. Bien, en este caso, en este conjunto me están dando un universo. Ustedes se dan cuenta, Ecuador, Brasil, España, Alemania, Argentina. El P de X dice, es ganador de la Copa de Fútbol FIFA. Sí, y el Q de X dice, es un país de Sudamérica. Cuando nos vamos acá a las opciones, en la opción A, dice P es Ecuador, es decir, P es ganador de la Copa de Fútbol, o sea, Ecuador está aquí, Ecuador está en P, o Ecuador le pertenece a P, o sea, Ecuador le pertenece a los ganadores de la Copa del Mundo FIFA. Falso, ¿no es cierto? No es eso. Q, España, oigan lo que dice Q, España es un país de Sudamérica. Falso, miren cuántas respuestas erróneas, ¿no es cierto? Sí. Entonces no es tampoco esto. Aquí dice, para todo elemento, toditos, ¿se cumple qué? Si es ganador de la Copa del Mundo FIFA, ¿este que singular? Entonces, es de Sudamérica. ¿Será verdadero? Dice, para todos los países ganadores de la Copa del Mundo FIFA, se cumple que son de Sudamérica. Falso, porque también hay España, por ejemplo, y Alemania. Estos son ganadores de la Copa del Mundo, pero no son de Sudamérica. Sería una respuesta falsa. Ahora aquí dice, existe al menos un hito. Sí, en la opción D dice, existe al menos un hito. Que es ganador de la Copa del Mundo y es de Sudamérica. Esto es verdad, ¿no es cierto? ¿A qué país de los que están en el universo se estará refiriendo? Brasil y Argentina, ¿no es cierto? Sí. Por eso dice, existe al menos uno. Eso no quiere decir que solo un hito debe ser. Dice al menos uno. Es decir, pueden haber dos, tres, qué sé yo. Bueno, esto de media aritmética no creo que tengamos mayor dificultad, ¿no es cierto? Simplemente es la suma de los valores dividido para el número de datos. ¿Sí? Pero está bien la respuesta. Preguntemos, a ver, ¿estará bien? 35 para 7, sí, bien está. Está bien, ¿no es cierto? La suma da 35 para 7 elementos que tiene el conjunto sería a 5. Está bien. Bueno. Ahora, verán, respecto a este problema de aquí, al problema 32. Si bien es cierto, tenemos aquí y nos pide desviación estándar, ¿no es cierto? Pero una de las características para determinar qué es desviación estándar. Siempre usted va a tener lo que se conoce como un valor variable. Un valor variable es todo lo que puede cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, el tiempo puede cambiar, puede variar. Por ejemplo, la velocidad. Por ejemplo, las calificaciones de un alumno. Sí, cuando usted toma una evaluación, los valores, las calificaciones pueden ir desde la nota mínima hasta la nota máxima. Sí, esas son variables. En este caso, esta es la variable. A la variable siempre le llamaremos X. Veamos en el ejercicio de abajo, ¿por qué a la temperatura le está tomando como la variable? Porque es algo que puede cambiar, ¿no es cierto? Ahorita está digamos en unos 29 grados, más luego bajará a unos 27, otra vez subirá, igual que las notas de los alumnos. Algunos tienen 8, otros tienen 7, otros tienen 9, etcétera, etcétera.
Aquí lo mismo, la velocidad. Cuando usted está conduciendo un vehículo, usted puede estar conduciendo a 60, luego 80. O sea, son cosas que van cambiando, ¿no es cierto? Van cambiando sus valores. En cambio, esta persona es cuántos de ellos tienen ese valor. Es como, por ejemplo, digamos que un alumno sacó 7. ¿Cuántos alumnos tienen ese valor? Cuento cuántos alumnos tienen 7 y se tienen 8 alumnos, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, a la variable siempre nosotros le vamos a llamar X. Aquí mi variable sería X. Y a aquellos que contienen esa variable, o cuántos, se le llamaría la frecuencia. ¿Sí? Una característica. Siempre mis valores, o cuando a mí me piden la desviación estándar, porque aquí lo que me están pidiendo es la desviación estándar. Pero también hay que tener en claro que cuando me piden la desviación estándar, ¿qué es lo que hace la estadística? ¿Verdad? La estadística en realidad usted puede tener un conjunto enorme de puntos. ¿Sí? Digamos que son las notas de mis alumnos y están dispersos de esa manera. ¿Sí? Lo que la estadística hace es únicamente enfocarse en el conjunto o en el subconjunto más representativo. Es decir, a la estadística no le interesa al amigo que está por acá. No es que no exista, existe, simplemente que no le interesa. Ya este conjunto de elementos más significativos se reconoce como el conjunto de datos normales. Así le conoce, el conjunto de datos normales. Por eso, ya más luego vamos a ver en alguna pregunta de otra evaluación. Dice, un grupo de alumnos tiene una estatura de 1,60, dice, digamos, ¿ya? Con una desviación de 5. Entonces, si es 1,60 con una desviación de 5, ¿cuál diríamos que sería la más alta estatura? 1,65. 1,65. ¿Y la menor? 1,55. 1,55. Una pregunta dice, ¿todos los valores están dentro de 1,55 y 1,65? ¿Creen ustedes? ¿Será verdad eso? Que todas las medidas de los alumnos están entre 1,55 y 1,65. Falso, ¿no es cierto? Porque hay otros que están por afuera. Simplemente que la estadística lo que hace es agrupar a los más representativos. Los demás ni me interesan. ¿Sí? O sea, es triste, ¿no? Pero así es la estadística. A la estadística no le importan todos, se centra en el grupo más representativo. Ya, entonces, ¿qué es lo que yo buscaría en cuanto a lo que es mi desviación? ¿Qué buscarían ustedes en cuanto a la desviación? Verán que estos son todos los valores. ¿Sí? Pero ¿qué busca mi desviación? Hagamos otro ejemplo. Digamos que el dato mínimo, digamos que yo, por ejemplo, les tomo una evaluación a ustedes. Una evaluación. Digamos que el que menos saca es 810. Ya, el que menos sacó. Y el que más sacó es 950. Ya, ahí está mis. Por supuesto que toditos están aquí. ¿Sí? ¿Será que la estadística lo que busca es el punto medio? Porque primero para la estadística debemos tener la media aritmética. ¿Sí? Y luego decir que mi desviación va desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá. ¿Será eso será verdad? Que esta es mi desviación. ¿Qué creen ustedes? O sea, cojo el punto medio y digo mi desviación es desde el punto medio hasta la nota más pequeña y desde el punto medio hasta mi nota más grande. ¿Será verdad eso? No. La estadística lo que busca es, con la desviación, reducir el tamaño de mi muestra hacia un conjunto normal. Es decir, por aquí está mi conjunto normal. Entonces, de aquí a acá, esta es mi desviación. Y de aquí a acá. Es decir, lo que ha hecho la estadística es hacerle más pequeño al conjunto. O sea, al conjunto le formo un subconjunto con ese conjunto. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscaría yo cuando busco una desviación? Cuando busco una desviación, ¿qué estoy esperando? Eso les va a ayudar la
bastantísimo ahorrar tiempo, ¿verdad? Ahorita perdemos un poquito de tiempo razonando eso, pero cuando ya estén en el examen eso les va a ayudar muchísimo. Sí. ¿Qué es lo que buscaría la desviación? Ustedes cuando les piden la desviación, ¿qué es lo primero que tratan de encontrar? El grupo mayor. Ya, quizá el grupo mayor. ¿Qué otra cosa? El número menor. Lo que yo haría es esto, miren. Veo cuál es mi puntaje menor. 1. ¿Y cuál es mi puntaje mayor? 3. Es decir, el tamaño, si es que por ejemplo pongo aquí el 2, el tamaño real sería de 1, ¿no es cierto? Es decir, desde mi punto medio, uno para acá y otro para allá. Pero ese es el tamaño real, es decir, de aquí a acá y de aquí a acá. Pero mi desviación siempre será ¿qué? Más pequeña, por supuesto. Es decir, mi desviación sería más o menos ¿cuánto? No, tendría que tender a 0. Debe tender a 0. Pero nunca vamos a tener una desviación de 0. ¿Cuánto sería más o menos? 0, ya, una regla empírica dice, casi la desviación lo que hace es llevarla a la tercera parte, dice. Casi llevarla a la tercera parte, pero no es una regla general. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes ponen acá 11 sobre 36, más o menos les da 0,3, ¿no es cierto? Sí, ¿podría ser esta la desviación? Podría ser, porque 0,33 es posible, es un valor posible de la desviación. Este de acá, el raíz cuadrada de 11 sobre 36, les da 0,5. ¿Podría ser esa la desviación? Podría ser. No hay que descartarlo. No es que digo que la regla general es que sea la tercera parte. Tiende a llevarla a la tercera parte, pero todo dependerá del rango de datos. Raíz de 2 es 1,7, creo que es 1,6, la raíz de 2. Es posible que mi desviación sea 1,6. No, porque decir una desviación de 1,6 estaría incluso saliéndose de mi rango de datos, ¿no es cierto? Entonces no es posible. 11 sobre 6 me da más o menos 1,8. Raíz de 1,8 es 1,7, pongamos. Igual, es un valor alocado porque sale de mi rango de datos. Entonces no es ni este ni este. Sí, es uno de los dos. Ya. Pero miren, nunca se olviden que la desviación es una raíz cuadrada. ¿Sí se acuerdan? Porque la varianza, ¿qué era la varianza? La varianza era igual a la suma de los x no sé qué, que no sé cuánto sobre el número de datos. Esa era la varianza. ¿Y qué era en cambio la desviación? La raíz cuadrada, es decir, este cuadrado le paso al otro lado como raíz y ya me queda la desviación estándar. ¿Sí? Entonces por eso la desviación debe contener una raíz cuadrada. ¿Sí? Cuando le tenemos en esos valores. Ahora, por ejemplo, cuando vemos así como en el siguiente caso, el problema de acá. ¿Sí? Ya, yo veo este caso y digo, no hay raíz cuadrada, porque aquí también me están pidiendo desviación. No hay una raíz cuadrada. Entonces estoy fregado, ¿no es cierto? Sí. Pero es porque ya se sacaba la raíz cuadrada. ¿Cómo me doy cuenta aquí? Porque si no, caso contrario, les tocaría hacer la tabla. Alguien dice, pero ya está hecha la tabla. Esta tablita me la entregan de esa manera para que yo, disculpen la palabra, tontamente sume esto, divida esto para esto y saque el raíz. Háganlo. ¿Alguien tiene una calculadora por ahí para hacer? Sí. Cuando usted suma esto, divide para esto y saca la raíz, le va a salir 22,8. Sí. Ya sacando raíz cuadrada le va a salir 22,8. Por eso cogen esa. Y por eso mismo ellos les entregan a ustedes esta tabla así para que ustedes hagan eso. Pero recuerden que la desviación estándar, la ecuación de la fórmula, o mejor dicho, la ecuación de la desviación estándar era raíz cuadrada de la suma de x y menos el promedio por la frecuencia dividido para la suma de la frecuencia. Y esto al cuadrado. Mi pregunta, ¿esto será lo mismo que esto? No, porque aquí debería estar menos el promedio y esto al cuadrado. Ahí sí.
ahí sí, lo que tendría que hacer es sumar y ya resolvería. Pero lo que me están dando originalmente así, no es eso. O sea, me dan para que yo haga eso, o sea, para que yo caiga y haga eso. Ahora sí, el don Bolívar hizo ya un razonamiento. Ese razonamiento es correcto, es válido, porque ya tomó en cuenta las consideraciones que se les dijo. Se les dijo que ustedes deben ver el rango de datos. ¿Cuál sería el rango de datos? ¿De dónde a dónde va? Va de 17,5. Sí, alguien dice, pero ¿y esto de aquí? Esa es otra forma son datos agrupados a través de intervalos. Aquí hay un intervalo, aquí hay otro intervalo, aquí hay otro intervalo. Sí, pero los datos representativos, los que se toman en cuenta son estos. Si ustedes se dan cuenta, esto no es más que el punto medio de aquí. Sería el punto medio entre 15 y 20, sería 17,5. Entre 20 y 25 sería 22,5. Y entre 25 y 0, aquí está equivocado, 30, sería 27,5. Esos serían los puntos medios. Es decir, mis datos están yendo de dónde a dónde. Desde 17,5 hasta 27,5. Del valor menor hasta el valor mayor. Sí. Más o menos mi punto medio estaría en dónde. 22, pongámoslo ya. Es decir, el rango mayor o la distancia que hay desde mi punto medio hacia cada lado, ¿cuánto será? 5,5, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuánto debería ser mi desviación lógica? ¿Cuál debería ser lógicamente de las alternativas mi desviación? 5,1. O sea, 22,8, cosa de locos, ¿no es cierto? Si mi distancia es 5,3 desde mi punto central hasta el dato mayor o hasta el dato menor, es 5,3, o 5,5, perdón. Sería cosa de locos decir que mi desviación es 28, o sea, tremendo, ¿no es cierto? Tampoco podría ser 12,3. Lo que busca la desviación es tratar de reducir al máximo, o al mínimo si ustedes quieren. Por lo tanto es 3,5. Y con eso se evitan toda la teoría de estar haciendo la tabla que nos había enseñado la otra vez. Que sí, que bla, bla, que no sé qué, que suman, que restan, multipliquen, dividen. Y esa es una teoría que les ayuda. Claro, ustedes dirán, ¿y por qué no nos enseñó esto la clase anterior? Porque la clase anterior era para enseñarles. Ahorita en cambio ya es para manejar un poquito de técnica. Claro, primero tocaría sacar el promedio, luego toca sacarle llevarle a, o sea, aquí toca hacer la siguiente etapa. Primero toca sacar el promedio, o la media. Luego toca hacer X y menos el promedio. Es decir, menos el promedio que no vaya a salir en cada caso. Aquí en cambio, X y menos X al cuadrado. Es decir, elevarle esto al cuadrado. Luego multiplicar la frecuencia por x y menos el promedio al cuadrado, es decir, multiplicar este valor de aquí por la frecuencia. Y voy a tener esto. Luego sumo eso y saco la desviación, sería la raíz cuadrada de esta suma de aquí dividido para la suma de la frecuencia, que sería en este caso 20. Y de ahí va a salir la respuesta correcta. En la 32. En la 32 ya sabíamos igual, ¿no? Verán, en la 32 lo que les había dicho en la 32, lo mismo. ¿Cuál sería mi distancia? Desde el 1 al 3. Mi punto medio sería 2. ¿Cuánto hay de aquí a acá? 1. Es decir, mi desviación. Siempre mi desviación es menor que ese valor que me acaba de la distancia hacia cada lado. Sí, entonces mi desviación, esto de aquí me da 0,3. Esto de aquí me da 0,5. Ustedes hacen la calculadora. Pero luego razonan y dicen, mi desviación debe tener una raíz. Pero usted me dirá, ¿pero por qué el anterior no tiene raíz? Por algo ya está con decimales. Pero en cambio aquí está con fracciones. Eso quiere decir que todavía no ha sido
metido en la calculadora, entonces está crudito, así, tal y cual está sacado de la alternativa. ¿Cómo es? La B. Sí. No es la B, es la B. Bien, este de aquí era conteo y combinatoria, ¿no es cierto? Les había dicho que ustedes solamente les toman combinación, entonces no nos preocupamos por la posiblemente les tomen una permutación, posiblemente. Ya hacemos este problema y hacemos por un hito de permutación. Verán, dice, hay 35 profesores, 35, y dice se quiere formar comités de 3 personas, 3. ¿Alguien se acuerda cómo hacíamos ese? 35 por 34 por 33, ¿no es cierto? Por supuesto, 3 por 2 y por 1. Está bien. Recuerden que lo que habíamos dicho es que este número ustedes le van bajando, pero van a tener tantos factores como llega este número. Dice 3 factores, preciso. Entonces sería el 35, 34 y 33. En cambio abajo si hago el factorial de 3, el factorial de que está abajo. Les había dicho que la calculadora Casio también tiene esa función, ¿sí? En la cual escribo 35, aplazo la tecla NCR y luego aplazo la otra tecla que sería el 3 y doy igual. Y ya me sale directamente el valor. ¿Sí? Bueno, aquí lo que yo sé es que simplificado con este me quedaría 11. ¿Sí? La mitad 1 y la mitad de 34 es 17. Tocaría multiplicar 35 por 17 y por 11. Entonces 35 por... Bueno, ustedes ya van a tener la calculadora ahí para meterle de una de esos valores, ¿no? ¿Cuánto? 6.545. Ese está bien resuelto. No les digo que todo lo que está ahí está mal, ¿no? De pronto. Sí. Hay algunas que están mal. Este tema se conoce como combinatorio. ¿Sí? Es la combinatoria. Para conocer un poquito más de este tema, también les había compartido un video de combinatoria. Ahí habla de permutación y algunas cosas más. Listo. Eso sería. El siguiente tema, en cambio, no es inconfundible el siguiente tema. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la probabilidad? O sea, cuando ya me dicen cuál es la probabilidad, no me preocupo de creer que se trata de otro tipo de ejercicio. Recuerden que la probabilidad para que exista un evento o para que un evento sea favorable era el número de casos favorables dividido para el total. Es decir, abajo, ¿qué debería tener? Debería tener 200, porque ya me están dando el total de personas. 200. La probabilidad se dice que es el número de casos dividido para el total. ¿Sí? Para el total. En este caso, con este ejemplo, el ejercicio dice, ¿cuál es la probabilidad de que la persona elegida sea fumadora? Dice, fumadora. Estos son los fumadores. ¿Cuántos hay? 90. O sea hombre. Cuando dice O, ¿sí se acuerdan que debía ser? Fumar. Sí. No dice que sea fumadora y hombre. Que sea fumadora o sea hombre. Entonces fumadores son 90. ¿Hombres cuántos son? 60 más 40, 100. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando sumé fumadores, consideré este 60. Y cuando sumo hombres, ¿qué consideré otra vez? Este 60. Es decir, el 60 estoy sumando 2 veces. Para que sea el valor real, recuerden que debo restar una vez. ¿Por qué? Porque estoy sumándole 2 veces. Es como, por ejemplo, yo digo, entre los 3 profesores que están aquí, voy a hacer una encuesta, ya, solo entre los 3 primeros.
y digo si prefiere Pepsi o Coca-Cola. Don Carlos me dice Pepsi. Doña Gladys me dice, a mí me gustan las dos. Entonces tengo que dar un voto a cada quien. Y el profe, don David, me dice, a mí me gusta solo la Coca-Cola. Mi pregunta es, ¿cuántos votaron? 3. ¿Cuántos votos aparecen? 4. Extraño, ¿no es cierto? Es justamente lo que pasa aquí. Cuando yo sumo fumadores, estoy sumando los 60. Y cuando sumo hombres, vuelvo a sumar los 60. Para tener el valor real de los profesores, que el número de profesores presentes, ¿a qué va a ser igual? Al número de los que querían Pepsi, más el número de los que querían Coca-Cola, menos el número de los que les gustó a ambos. Entonces, Pepsi, ¿cuántas personas dijeron Pepsi? 2. ¿Cuántas personas dijeron Coca-Cola? 2. ¿Dónde está? 2. ¿Y cuántas dijeron ambas? 1. No es mejor que prestar 1. 2 más 2, 4 y menos 1, 3. Ahí me da el número real de docentes que fueron encuestados. Entonces, eso sucede cuando usted suma 2 veces. Como por ejemplo, verán, yo digo, de este grupo, digamos que el grupo de profesores de aquí sean de matemáticas, ¿ya? Sean de matemáticas. Y el grupo de acá sean de, por ejemplo, ya, ahí no me dejen. Verán, cuando yo digo, del grupo presente, los 20 profesores son de la unidad educativa Maximiliano Ospina. Y 8 profesores dan matemáticas. Entonces eso daría la apariencia de 20 más 8, 28. Pero nos damos cuenta que estoy tratando del mismo caso. O, vamos con otro ejemplo. Yo digo, matemática, aquí los profesores dan matemática y lengua. Matemática y lengua. Y acá en cambio dan lengua. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo matemática, tengo que sumarles a los dos conjuntos. Cuando digo lengua, a los dos. Pero sí se dan cuenta que este conjunto lo estoy sumando 2 veces. Yo digo, ¿cuántos profesores hay en total? Diera la apariencia de que hay, digamos que aquí hay 5, aquí hay 4 y acá hay 8. Entonces, en total, 5 y 4, 9. 4 y 8, 12. En total, 9 y 12 daría la apariencia de que hay 21 personas. Pero después nos ponemos a contar y dicen, no están 21. Es porque sería 5 y 4, 9. O sea, hasta aquí 9. 9 más 12, 21. Y tendríamos que quitar una vez a los profesores de aquí. 21 menos 4, 17. Eso quiere decir que aquí hay 17 profesores presentes. Entonces, justamente ustedes entonces tendrán cuidado con este caso de aquí. En este caso de aquí, sí, a los 60 les estoy sumando 2 veces. Al sumar fumadores, o al buscar los fumadores, estoy sumando. Al buscar hombres, también les estoy sumando. Por lo tanto, para tener el real, fumadores o hombres, disculpen que pongo de esta manera, sí, fumadores hay 90, hombres hay 100, menos aquellos que fueron sumados 2 veces, que serían los 60 de aquí, ellos fueron sumados 2 veces. Entonces me darían 90 y 100, 190, y menos 130. Por lo tanto, ese es el número que tengo que poner aquí. 130, ¿sí? 130 para 200. 0 con 0 y me queda 13 veinteavos. Miren el truco que tiene este problema de aquí. Sí, hay que tener un poco de precaución. Cuando ustedes suman, sí, tienen que hacerlo de esa manera. Ya. Yo creo, sí, mandar.